es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a la entrega de esta semana de su programa La Utopía Riesgo Cero. Hoy, como cada semana, vamos a pasar revista a los eventos de mayor importancia o acaecidos durante la semana que de una u otra manera nos pueden servir a todos, a ustedes, a nosotros, al país, a revisar las buenas prácticas, las lecciones aprendidas que nos permitan reducir los riesgos que generan afectaciones o desastres y por ende seguir construyendo esa utopía riesgo cero que nos permitirá consolidar el desarrollo sostenible, integral, que todos queremos, que merecemos y por el que luchamos. En esta semana revisaremos las incidencias, toda la frecuencia e incidencia del huracán Idalia en el Golfo de México, atravesando por el estado de la Florida y otros estados americanos, hasta salir al Atlántico, las afectaciones en Cuba y una comparación de qué ha pasado con nosotros en el último evento, en Franklin, la tormenta Franklin, hacer comparaciones y qué hubiera pasado si un evento de esa magnitud ocurre en nuestro territorio y cómo esa buena oportunidad que nos da la naturaleza nos debe enseñar a identificar las amenazas en su justa dimensión, la necesidad de fortalecer nuestras capacidades y cómo hacemos buenas prácticas para lograrlo. Veremos cosas que nos van a ilustrar muchísimo en el porvenir cercano en nuestro país. En breve, continuamos con ustedes. Queridos amigos, como anunciado en nuestra fase introductoria, al pasar balance a la situación del huracán Idalia en Norteamérica, nos damos cuenta, de igual manera que vimos en la tormenta Franklin, de la calidad del pronóstico meteorológico. Paso a paso, aunque Franklin tuvo un largo periodo, fue un periplo muy sinuoso desde que entró en el arco de las Antillas, cómo se da la situación que lo lleva a reorientarse hacia el norte y cómo se da su entrada en el territorio dominicano, atraviesa la isla de sur a norte y los efectos que tiene. O sea, hubo un pronóstico casi, digamos,
al metro, al centímetro, con el desempeño de la tormenta Franklin en el país. Y las preparaciones y el acompañamiento de todos los medios en lo que tiene que ver con la respuesta al evento, digamos, fueron un poco superiores a las expectativas, aunque se planteaba un rango de desarrollo de la tormenta Franklin, se planteaba mucho mayor cantidad de agua, la posible afectación en una franja mucho mayor de territorio, porque se planteaba que esa franja podía abarcar directamente desde la frontera hasta el Gran Santo Domingo, la magnitud del agua y de los daños. O sea, se dio un pronóstico conservador y las afectaciones fueron un poco menores a lo pronosticado. Y digamos que en sentido general hubo un desempeño adecuado de las autoridades y de la población, salvo raras excepciones que todavía vamos a analizar. Hay que seguir trabajando. Pero en un evento de con ese mismo curso y en ese tiempo, puede darse, como se ha dado en alguna ocasión, eventos mucho más devastadores en la región del Caribe. Tal fue el huracán David, que recién cumple del 79 acá 44 años. Huracán David en nuestro país. Tenemos 23 para acá y 21, 44 años pasan de ese huracán David, del 79 al 23. 21 y 23, 24, 44 años. Parece que fue ayer para los que vivimos esa experiencia y vimos lo devastador que fue ese evento pasando por la parte central de la isla. O sea, todo el daño que hizo principalmente en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y en la parte montañosa, porque tuvo efectos devastadores, digámoslo así. En el caso de Franklin hubieron afectaciones menores, graves en algunos lugares, pero nada comparable con lo que pasó en el huracán David en el 1979. Aún así fue más grave que lo que pasó en Idalia en este año en la Florida, mucho más grave. Pero tenemos 3 escalas de valores que nos deben servir a nosotros para saber que la naturaleza, ella decide en un momento determinado qué hacer y por dónde hacer. Una fortaleza que se pone en evidencia ahora, y tanto en el ejemplo de Franklin como en el ejemplo de Idalia se pone de manifiesto, es la capacidad de pronóstico que tenemos en esta época. O sea, todos los modelos de pronósticos mucho más ajustados en el espacio y en el tiempo, en el alcance, una capacidad de medir los factores que inciden tanto en el ambiente local como en el ambiente de la atmósfera en sentido general de toda la región, que nos permite tener esas rutas, digamos, cuasi definidas para las que podemos y debemos seguir preparándonos. En el caso de Franklin, vimos que las mayores afectaciones fueron el agua y después del agua siguen siendo los problemas de salud generados por la cantidad de agua y la contaminación que viene después del agua. En el caso de Idalia vemos que independientemente de la fortaleza de los vientos, que en el caso de Idalia fueron de un huracán categoría 3 o en un momento categoría 4 o tormenta antes y después, hubieron graves destrozos por los vientos
en un país de primer mundo, pero donde hay niveles de vulnerabilidad estructural en viviendas y en techos similares a nuestro país, hubieron graves afectaciones, pero el principal problema que se da en Italia es el agua, las inundaciones que afectan Italia, con la diferencia de que el nivel de afectación por esas inundaciones y las secuelas de salud son menos graves que en nuestro país. Fundamentalmente porque el nivel, la disposición de alcantarillados pluviales y alcantarillados sanitarios evita el nivel de contaminación que se da en las aguas, el nivel de contaminación que tenemos en las aguas en la Florida o en cualquiera de los estados o de los condados que fueron afectados, independientemente de que hubiese más agua y mayor altura en el nivel de agua, no se dan el mismo nivel de contaminación que tenemos en nuestro país, donde la contaminación que viene de cañadas contaminadas con una cantidad de desechos sólidos que se contaminan y se combinan con los pozos sépticos, con cañadas donde los animales y las personas defecan al aire. Eso crea un compost en el agua que es altamente contaminante, y esos mismos niveles de contaminación no lo vemos en el caso de Italia. También la capacidad del sistema sanitario, que tiene un componente altamente desarrollado en los estados afectados por el huracán Idalia en Estados Unidos, difiere de la capacidad de la atención primaria, de la atención de la educación de la comunidad para el tema de salud. Usted no veía a jóvenes jugando y haciendo teteos en la tormenta en Estados Unidos. Usted no veía a la gente paseando, chapaleteando en esa agua. Usted vio gente en botes, perfecto. Mientras aquí el que andaba en botecito era por estar jugando en el agua, allí probablemente andaba en un bote intentando rescatar a personas que quedaron atrapadas en el segundo nivel de su casa o en la casa donde el sótano se inundó y que no podían salir, y el bote era una herramienta para llegar a esa persona y salvarle. O sea, hay lecciones que debemos aprender. Hay herramientas que están disponibles. Todos somos vulnerables en la región del Caribe permanentemente a esa amenaza. El nivel de vulnerabilidad va medido en dos componentes. Un componente en los recursos disponibles, el nivel de infraestructura, el ordenamiento territorial que hay, las facilidades, pero sobre todo el nivel de las capacidades locales. Cómo las capacidades de las comunidades que tienen la capacidad de entender el mandato de las autoridades competentes para protegerse adecuadamente es diferente. Cómo se da el respeto a ese mandato de la autoridad. Una autoridad que dice, oiga, tiene media hora para evacuar. Si no hace la evacuación en media hora, no podemos responderle cuando nos llame la emergencia. A una que usted se pasa la noche entera diciéndole que hay que evacuar y no evacúan. Y sin embargo, cuando no evacúan y no responden, entonces le exigen a usted que una gente se muere porque usted no fue cuando lo llamaron. O sea, es un tema de fortalecer capacidades. El gran problema que tenemos es el fortalecimiento de las capacidades locales, personales, familiares, de las comunidades e institucional, para lograr alcanzar ese nivel de desarrollo que nos permita reducir de manera efectiva el riesgo de desastres. Que pase el evento, pero que aún pasando el evento no tengamos las tragedias que a veces nos tocan en nuestro país, eventos de mucha menor magnitud. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos analizando con ustedes
las vivencias de esta semana, cómo y qué debemos hacer para seguir avanzando en la reducción de riesgos en nuestro país. Queridos amigos, reforzamos la idea en el segmento anterior de la importancia del fortalecimiento de las capacidades locales, de las comunidades que viven en el ambiente de vulnerabilidad, de las autoridades o de las instituciones o de las empresas que cohabitan en ese ambiente de vulnerabilidad donde esa comunidad forma parte, una parte activa, porque es el cliente, es el que paga los impuestos, es el que estudia, es el que trabaja, es el que genera las acciones de desarrollo en esa comunidad. Y por ende, si esa comunidad se ve afectada por un desastre porque no había la capacidad para reducir el riesgo en el nivel necesario, nadie puede decir que está libre de los efectos de eso, porque ese desastre va a trastocar todo, va a dislocar el funcionamiento normal de esa comunidad, y los empresarios venderán menos, habrá menos dinero para comprar cosas, las autoridades tendrán que reubicar recursos que estaban para otros fines para poder asistir a la población, y por ende, en lugar de seguir construyendo el desarrollo, vamos a tener que dedicarnos a reconstruir cosas. Y si eso lo hacemos, como pasa en muchos lugares nuestros, todos los años hay que ir a atender a las mismas familias en los mismos lugares por los mismos problemas o con cierta regularidad. Entonces el progreso por el que todos trabajamos no se ve. No se ve porque hay un gran componente importante de los recursos que tiene que dedicarse permanentemente a preservar la vida o a ayudar en la recuperación a las personas. Eso nos lleva al siguiente comentario, que nos llena de optimismo, porque hemos hablado nosotros en múltiples entregas anteriores de la necesidad de cambiar el switch mental que tenemos de ser una sociedad reactiva a pasar a una proactiva. Que en lugar de estar esperando todo el tiempo que ocurran las cosas para ir a ayudar, debemos prestarle atención a los temas que generan los problemas, a los elementos que son una amenaza y que en función de la vulnerabilidad que tenemos van a generar afectaciones. Si le prestamos atención a esos dos elementos, a esa amenaza latente y al nivel de vulnerabilidad que tenemos, y sobre todo a nuestra capacidad para enfrentar esos eventos, con esos tres componentes, focalizando nuestro interés y esfuerzo en prevenir, en prepararnos para evitar. Cuando hacemos eso, vemos la diferencia. Y decimos que nos mueve a satisfacción ver al señor presidente de la República en unas intervenciones que sostuvo en esta semana que recién termina, hablando de un tema, creo que hablaba del tema de la violencia, la inseguridad, todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y en el caso de la seguridad ciudadana, yo noté que había esa poca coordinación, o vamos a decir, no había la mejor coordinación. Y hacía la reflexión de que se están haciendo grandes esfuerzos en la atención del tema cuando ocurre.
pero que hay una tarea pendiente en atacar las causas de qué genera eso, por qué se provoca eso. O sea, está tomando conciencia todo el Estado desde su cabeza de la necesidad de invertir de manera proactiva en la reducción del riesgo, que eso es lo que venimos postulando con frecuencia, que es la reacción, la actitud de activar, porque tiene un elemento importante. El gobierno dominicano tiene un sistema nacional de gestión de riesgos, y ese sistema tiene que ver con la seguridad ciudadana también. No tan solo con los huracanes, porque los riesgos no son riesgos climáticos o medioambientales, pueden ser riesgos sociales. O sea, si nosotros vemos en el marco de ese sistema jurídico que tenemos la posibilidad de actuar proactivamente con los actores comunitarios, de tal manera que la comunidad donde se genera la violencia, la comunidad que incuba la violencia o que facilita la violencia o sencillamente que permite la violencia en su entorno. Y cuando hablamos de comunidad hablamos de las personas, hablamos de las instituciones privadas, de las instituciones de la sociedad civil, de los gobiernos locales y gobiernos nacionales. O sea, todos juntos, si nos dedicamos a revisar, a ver lecciones aprendidas, buenas prácticas, nos vamos a dar cuenta de que en todas las partes del mundo el empoderamiento de la comunidad que está en riesgo, la comunidad que paga el precio, nosotros todos los miembros de esa comunidad, cuando nos enfocamos en fortalecer esas capacidades individuales, familiares, institucionales, logramos con éxito llegar a niveles de control y de reducción de riesgos que sin lugar a dudas se revierten en alcanzar objetivos determinados en prevención de violencia y en número de afectados o de situaciones de afectación en ese territorio. Eso pasa con la seguridad ciudadana, los temas de violencia ciudadana, los temas de generación de bandas, de pandillas o de generación de grupos delincuenciales o cual que sea. Puede pasar en un tema mucho más sencillo todavía, pero de una mayor o más alta repercusión, que es el tema de la salud pública. O sea, usando ese mismo razonamiento, tenemos que entender que no habrá forma posible de garantizar la vida saludable a la población hasta tanto no se privilegie el trabajo con la población para garantizar la vida saludable, por encima del de atender. O sea, si nosotros dedicamos el 50% de los recursos disponibles a la prevención, a las unidades de atención primaria, a la salud en la gente, en la comunidad, a la educación para una vida saludable en los niños, en las escuelas, a los obreros y empleados en las fábricas, a los empleados en las instituciones públicas y privadas, si trabajamos en la producción de una cultura de prevención, no tan solo en la promoción es un componente, es que tenemos que generar una cultura de prevención que esté inserta en la mentalidad de cada uno de nosotros, de tal manera que al levantarnos cada día, gobierne nuestra conducta, gobierne nuestro accionar una cultura de prevención en lo que comemos, en cómo nos ejercitamos, en cómo nos movemos, en cómo nos desplazamos, en cómo vamos al baño, en cómo vamos, cómo estudiamos, cómo leemos, cómo nos sentamos, cómo dormimos. O sea, todos los elementos de la vida cotidiana
ya sea en el entorno individual de cada uno de nosotros, o en el entorno familiar de la casa, o en el entorno del sector o de la ciudad, si logramos construir esa cultura de prevención, donde de manera guiada, organizada, acompañado por las buenas prácticas, por el conocimiento que hay, que nos dice a cada uno de nosotros qué es saludable y qué no, por qué debemos comer más vegetales que proteínas, por qué no debemos comer grasas saturadas, por qué no debemos o debemos minimizar el uso de grasas saturadas, por qué no debemos comer mucha sal ni mucha azúcar, cuáles proporciones debemos seguir. Si logramos construir esa cultura de prevención en cada uno de nosotros y en cada uno de los sistemas de la organización social que tenemos, usted puede estar seguro que vamos a tener menor cantidad de personas en los hospitales en situaciones normales y en situaciones de emergencia, porque la cultura de la prevención nos va a orientar adecuadamente, nos va a evitar la caída de personas que caen con frecuencia en un baño y que le genera afectaciones fatales luego de una edad determinada, o el exceso de la diabetes, o el exceso de los infartos. O sea, hay una cantidad de patologías que pueden controlarse de manera normal con una conducta orientada a la prevención. Y hay el conocimiento, tenemos los técnicos, tenemos las facilidades para hacerlo. Qué bueno que vemos la reflexión del jefe de Estado, que es la primera vez que la vemos, porque normalmente todos los jefes de Estado y todos los tomadores de decisiones en este gobierno y en gobiernos anteriores se enfocaron todo el tiempo en la reacción. Se enfocaron todo el tiempo en lo que había que hacer después de, y por ende los recursos no alcanzaban para responder en los hospitales o a responder adecuadamente a la demanda de toda la población ya afectada por las emergencias. Esperamos que encontremos el camino correcto, esperamos que el Todopoderoso ilumine al señor presidente de la República y que todo el equipo, toda la sociedad nacional, líderes políticos de todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas, líderes religiosos de todas las corrientes religiosas y todos aquellos ciudadanos entiendan la importancia de ese razonamiento y que podamos concentrarnos todos juntos a trabajar en la prevención, en el fortalecimiento de las capacidades locales e individuales y en la reducción de la vulnerabilidad como una clave para que podamos avanzar en la construcción de ese desarrollo sostenible que todos deseamos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más aún en esta entrega de la Utopía Riego Cero. Siguiendo en la línea de cómo fortalecer capacidades y cómo sacar provecho de las experiencias, de lo vivido, de las buenas prácticas, de esas lecciones aprendidas para avanzar en la dirección correcta, debemos aprovechar la ocasión para analizar un trabajo excepcional que han estado haciendo los profesionales de la salud mental, en el caso de los afectados por el incendio
y posterior explosión en San Cristóbal. E insistimos, hubo un incendio, es evidente que hubo un incendio en ese lugar, y luego de unos minutos de ese incendio, donde se veía la columna de humo de 50 metros hacia arriba y algunas llamas en la parte sobre el techo, posterior a eso se dan dos explosiones. Una primera explosión con una onda expansiva que se lleva de claro un motorista y un vehículo que iba pasando en ese momento, y unos segundos más tarde una segunda explosión más pequeña al lado de la primera gran explosión. Son dos elementos que están ahí y que obviamente han generado un nivel grave de afectación, donde hay, se dice, 34 personas fallecidas. En nuestro cómputo sobrepasan los 54 fallecidos, porque todos los desaparecidos que estaban ahí en esa zona y que no aparecen, obviamente, tienen que ponerse en una lista B de fallecidos. Ojalá que aparezcan vivos en otro lugar, pero esos desaparecidos obviamente son en gran medida de fallecidos en esa explosión, donde hay una lista de 50 y pico de personas heridos directamente, afectados por las llamas del incendio, la explosión, pero donde hay más de 100 personas con afectaciones auditivas generadas por el trauma de la ocasión en el lugar, pero sobre todo donde hay centenares de personas afectadas porque perdieron su empleo y no se sabe cuándo van a recuperar su medio de sustento, porque la empresa va a ser demolida o porque ese era un productor, un suplidor de materiales para tu negocio, y entonces tú no sabes ahora cómo vas a coordinar para poder seguir funcionando. A lo que debemos agregar todos los familiares y personas cercanas a esas tres categorías que hemos mencionado anteriormente, que sobrepasan probablemente las 500 personas. Mínimo, hemos hablado de más de 100 personas con afectaciones directas, más los que perdieron los empleos. Cada familia de esas multiplica por 5 personas familiares directos, y muchas de esas familias vivían varias generaciones en la misma casa, que dependían económicamente, lo cual nos aumenta ese universo de personas afectadas probablemente al millar de personas. En ese contexto, obviamente la prioridad de la respuesta va dirigida hacia las personas con afectaciones físicas directas. Inmediatamente se activan programas de apoyo psicosocial por el trauma, el estrés postraumático que se genera, donde se incorporan psicólogos del Ministerio de Salud Pública, psicólogos de la Cruz Roja Dominicana, psicólogos del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, en una acción conjunta que tiende a brindar atención, digamos, a esos afectados, principalmente a los afectados directos, angustiados por el familiar desaparecido o por la persona que había sido herida y que no sabía dónde estaba, o por el que había fallecido. Pero resulta que el trauma que se genera en toda la población, en toda la ciudad de San Cristóbal, alrededor de cada uno de los casos que hemos mencionado, estamos hablando probablemente 300 casos directos e indirectos, más esos familiares nos llevan, dijimos que casi 1000 personas. El trauma implica un trauma, estrés postraumático, tema de duelo, tema de ansiedad, tema de afectación
de inseguridad en la familia, de saber hacia dónde vamos, qué alcanzamos, cómo vamos a acompañar a los niños para que puedan continuar su proceso la continuidad del proceso educativo. ¿Cómo vamos a acompañar a los dependientes de la familia que han perdido al cabeza productor y que no sabemos cómo lo vamos a lograr, independientemente de que el Estado ha sido ágil en la asignación o en el llamado de garantizarle seguridad a esas personas de un ingreso mensual o de un apoyo directo en ese trabajo inicial de acompañar el proceso? Pero queremos felicitar al Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI. Tuve la oportunidad de sostener una grata y extensa conversación con la presidenta del CODOPSI y la representante regional en San Cristóbal del CODOPSI sobre las tareas pendientes que hay en temas de salud mental, apoyo psicosocial en ese entorno. Y veía la disposición de ese Colegio Dominicano de Psicólogos, que acorde a su marco legal es auxiliar de los poderes públicos en los temas de su competencia, lo mismo que al equipo de apoyo psicosocial de la Cruz Roja Dominicana, que actuó en San Cristóbal y sigue actuando conjuntamente y en coordinación con CODOPSI y con autoridades del Ministerio de Salud para acompañar a la población. Quiero felicitarles en la decisión de acompañar en ese proceso a todos los afectados. O sea, la decisión de poner en marcha un plan de acción enfocado de manera clara en el cumplimiento de su misión de acompañar al Estado, garantizando el apoyo psicosocial y el soporte emocional requerido para todas aquellas personas afectadas en situaciones de crisis o emergencia, enfocados en este caso en la afectación generada por ese incendio y posterior explosión en San Cristóbal, a todos los afectados, sabiendo que la magnitud de esa tarea es una tarea que va a cumplir años. Acompañé en una sesión de trabajo en la comunidad de Doña Ana en San Cristóbal a miembros de esa organización, acompañando a líderes comunitarios en una acción conjunta de apoyo psicosocial y soporte emocional a miembros de familias afectadas. 2 personas que perdieron la vida de esa comunidad y que de una manera extraordinaria se ponía de manifiesto la importancia de esa labor. Una labor que debe ser acogida, apoyada y soportada en la medida de lo posible por la comunidad de San Cristóbal, por las autoridades responsables de darle el apoyo a las familias, pero sobre todo por el Estado, porque es un componente que no tan solo nos debe servir ahora para completar la tarea de este evento, sino para incorporarla como una acción permanente que debe, además de garantizar la asistencia en situaciones de emergencia, debe acompañarles en la tarea de fortalecer las capacidades locales, incorporando a todos los psicólogos nacionales dentro del colegio en las labores de preparación en temas de estrés postraumático, acompañamiento psicosocial, asistencia en emergencias como las mencionadas, que nos permita tener unidades operativas calificadas en cada una de las partes del país
y el fortalecimiento de la incorporación de la academia de todas las universidades que tienen estudiantes de psicología para que acompañen en sus trabajos prácticos, en sus formulaciones de tesis o de trabajos de grado, en la identificación de vulnerabilidades que puedan generar la atención mencionada, incorporando no tan solo a los profesionales de hoy, sino a todos aquellos que hoy estudian en las diferentes escuelas de psicología del país. Mis felicitaciones de nuevo para el CODOPSI por esa importante labor, al mismo tiempo que les encomiamos por acá a avanzar en la definición y puesta en marcha de su plan de acción citado, porque será de mucha utilidad para todos en el país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y para culminar nuestro análisis del día de hoy, de la importancia de la prevención, de la importancia de que tomadores de decisión, que líderes de sectores determinados comiencen a manifestar o impulsen esa idea de manera clara, visible, de prestarle atención a la prevención antes de que ocurran las cosas. Lo que comentábamos en la manifestación del señor presidente de la República. También quiero señalar, como una introducción al comentario siguiente, una manifestación que vi en un viejo amigo, Rafael Céspedes, que hace unos años compartimos juntos algunas actividades y me dio gusto verlo en una entrevista en el día de ayer. Y puede ser por mi ignorancia, mi incapacidad. ¿Cómo es que algunos asesores que tienen esta gente no vislumbran, no ven lo que hay allí en la 27 de febrero, no alcanzan a ver lo que viene? Y entonces se dedican a resolver crisis, cuando el trabajo de un asesor debería ser evitar la crisis. Eso no quiere decir que la va a lograr evitar 100%, pero señor, usted está viendo que están cortando la yuca, tienen agua, van a hacer un sancocho. No me traigo un plato llano porque no se lo va a poder comer. Entonces, eso es lo que yo me gusta practicar, es decir, adelantarme a los sucesos. Y comentaba que el liderazgo político nacional tiene que cultivar el tema de ver el escenario con anticipación, tomar previsiones, que la clave está en prevenir. O sea, no es lo mismo actuar después de, porque te sorprende, que tú ser capaz de identificar el escenario donde estás y en torno a ese escenario ver qué cosas pueden ocurrir para prevenir, para conducir acciones. Ese criterio es el mismo criterio que debe guiarnos en todo, en la gestión del riesgo, en la construcción del desarrollo, en las inversiones públicas, porque a fin de cuentas, todo lo que trastorne nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobernanza, nuestro sistema institucional, es un riesgo que pone en peligro nuestro desarrollo y por ende pone en peligro nuestras posibilidades de seguir avanzando en ese ambiente propicio que necesitamos. Y hago el comentario porque en esta parte final de la entrega de la Utopía de esta semana voy a partir de una pregunta que me hacía un compañero del canal, pero
Gustavo, ¿qué se puede hacer para prevenir cosas como las que ocurrieron en San Cristóbal? Entonces, para esa prevención, le decía, esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, para que veamos. El ordenamiento territorial, una vez se implemente, la ley de ordenamiento territorial debe regular qué cosas pueden estar ubicadas en qué lugar y cuáles no. O sea, una fábrica o una empresa que maneje sustancias peligrosas o explosivas no puede estar enclavada en un entorno donde hay mucha gente, donde hay de un desarrollo citadino, urbano, normal. Debe estar en un ambiente con mecanismos de seguridad. Eso puede ser lo que sea que hubiese habido ahí que generó el incendio y posterior explosión. O puede ser cualquiera de los 20,000 bombonas o tanques de gas que hay instaladas en estos momentos en una gran parte de nuestras ciudades. Usted no puede tener un tanque de gas colocado en una zona donde reside mucha gente. Pero no es posible, a menos que cumpla con ciertas regulaciones y elementos de seguridad que implican la protección de que si hay un escape de gas, ese escape de gas no se va a regar por la parte baja, sino que va a subir hacia arriba, porque si el gas se escapa hacia la atmósfera y se diluye con el aire, usted no tiene grandes problemas de explosiones. Por eso usted ve en algunos lugares que cumplen con una norma que debe revisarse, que tienen unas paredes con bloques calados que no permiten que si hay un escape de gas en ese tanque, ese escape se distribuya, se riegue abajo y se genera el incendio abajo que en minutos puede recorrer cientos de metros por la presión del gas. En lugar de hacer eso, ese gas escapa hacia la atmósfera y ahí se diluye y se disminuye el riesgo de explosión o de afectación con la explosión. Primer elemento. Segundo elemento es que no pueda estar ahí, o que el personal calificado, el que va a operar ese elemento, tiene el entrenamiento y la preparación y está avalado por el cuerpo de bomberos para manejar un tanque de gas. Si hay un escape, ¿dónde y cómo se puede cerrar para evitar el escape? ¿Cuál es la válvula que genera ese cierre que evitaría la explosión? Porque la explosión se da cuando el fuego llega al tanque, al interior del tanque y explosiona el tanque. Pero usted puede tener un tanque de gas que tiene una llama sostenida 2 o 3 minutos que lleva decenas de metros, porque el gas que sale del tanque tiene una fuerza que da. Ahora, desde que se acaba el gas y el fuego entonces, siguiendo ese gas que se va acabando, entra en el tanque, viene la explosión. Hay un entrenamiento para poder regular eso. Puede ser en temas de unidades domésticas o de unidades residenciales que son más grandes, o de empresas pequeñas, o de una planta distribuidora de gas. Usted tiene que lograr eso. Entonces, los bomberos tienen que hacer una regulación. Los bomberos en coordinación con el gobierno local, con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de cada pueblo, tienen que hacer una revisión de todo el entorno del municipio, dónde están ubicadas, cuáles son los riesgos, si se cumplen con las normas, si no se cumplen, si el personal que maneja está entrenado. Y en torno a esos elementos, aprobar o desaprobar su operación o impulsar que se dé de manera automática la remoción del equipo que pueda generar los efectos negativos que se dieron en el caso de San Cristóbal. Repito, es una situación
enorme, es una tarea que no es de 2 días, pero creo que debe abocarnos a todos nosotros ahora. El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, tomando las informaciones reales de lo que pasó y lo que ha pasado en otros incendios, debe dar una resolución para que todas las comités municipales identifiquen dónde están y conjuntamente con las empresas distribuidoras se pongan en funcionamiento las normas correspondientes que prevean la ocurrencia de ese tema, que nos indiquen cómo actuar para corregir los eventos y, en caso de lo contrario, suspender la ubicación de esos en ese entorno. Es una tarea enorme que yo creo que todos a la que debemos abocarnos, y los primeros dolientes deben ser todos los vecinos que estén cerca, que vean esa situación, tienen que denunciarla con la prensa, tienen que denunciarla ante el gobierno local, tienen que denunciarlo ante las autoridades competentes, porque si no se hace, todos somos responsables de lo que pueda pasar. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por la amabilidad de seguirnos en esta entrega del día de hoy. Y nada, esperamos vernos de nuevo con ustedes la próxima semana a esta misma hora por estos mismos canales. Hasta la próxima.